Los 12 apóstoles, sus muertes y su legado, testigos hasta la sangre, en un tiempo en que seguir a Cristo podía costarte la vida. 12 hombres comunes se convirtieron en pilares de una fe imparable. No eran guerreros, no eran reyes, eran pescadores, cobradores de impuestos, campesinos. Pero su testimonio cambió la historia, y su muerte selló con sangre su lealtad. Hoy exploraremos el destino final de los 12 apóstoles. ¿Cómo murieron realmente? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la tradición? Prepárate, porque sus finales no son lo que esperas. Juan, el apóstol amado, él fue el más cercano, el discípulo a quien Jesús amaba. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, no solo presenció milagros, los vivió desde el corazón del círculo más íntimo del Maestro. Estuvo allí cuando Jesús se transfiguró. Estuvo allí en la última cena, reclinado junto a su pecho. Estuvo al pie de la cruz, cuando todos los demás huyeron. Pero el destino de Juan, a diferencia de sus hermanos en la fe, no terminó con la espada ni con la cruz. La tradición cuenta que fue arrojado en un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió visiones del fin de los tiempos. De esas visiones nació el Apocalipsis, uno de los textos más enigmáticos y poderosos del Nuevo Testamento. A pesar de los intentos por silenciarlo, Juan murió de causas naturales cerca del año 100 d.C. en Éfeso. Era el último testigo vivo de Cristo. Murió viejo, pero fiel. Santiago, el hijo del trueno, hijo de Zebedeo. Santiago, hermano de Juan, uno de los hijos del trueno, impetuoso, valiente, parte del trío íntimo de Jesús. Vio a la hija de Jairo resucitar, vio a Cristo en su gloria en la montaña y oró con él en Getsemaní. Pero su final fue brutal. En Hechos 12 se registra su ejecución. El rey Herodes Agripa I, buscando agradar a los judíos, lo hizo matar a espada. Fue el primer apóstol en ser martirizado. Una espada cortó su vida, pero no su legado. Con su sangre se selló el comienzo de una era de mártires. Su muerte no fue un fracaso, fue una declaración. El Evangelio valía más que la vida. Santiago, el menor, hijo de Alfeo. Santiago el menor. Poco se dice de él en los Evangelios, pero la tradición lo recuerda como uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. La historia cuenta que fue llevado al pináculo del templo y lanzado desde allí. Milagrosamente, sobrevivió la caída, pero fue apedreado y rematado con un golpe de bastón en la cabeza. Su sangre quedó mezclada con el polvo sagrado del templo. El lugar donde se adoraba a Dios se convirtió en altar de su muerte. Pedro, el pescador hecho roca. Pedro, el impulsivo, el valiente, el que negó y luego lloró amargamente. El mismo que Jesús llamó la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Después de Pentecostés, Pedro se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Predicó en Jerusalén, sanó enfermos y fue encarcelado más de una vez por proclamar que Jesús estaba vivo. Finalmente, fue llevado a Roma, el corazón del imperio. La tradición cuenta que bajo el reinado del emperador Nerón, Pedro fue condenado a morir crucificado, pero él, humildemente, pidió no ser ejecutado como su maestro.
Fue crucificado cabeza abajo. La cruz invertida no fue símbolo de derrota, fue símbolo de reverencia. Pedro murió como vivió los últimos años, totalmente entregado, transformado por el amor y el perdón de Cristo. Andrés, el primero en seguirle. Andrés, hermano de Pedro, el primero en seguir al Maestro, el que no dudó en decir: hemos hallado al Mesías. Su vida fue un constante acto de entrega. Viajó predicando el Evangelio en lugares lejanos, Grecia, Asia Menor, incluso Escitia, donde muchos no se atrevían a ir. Andrés iba. La tradición cuenta que en Patras, Grecia, fue arrestado por proclamar a Cristo, y cuando le llegó el momento final, no negó su fe. Fue condenado a morir crucificado, pero no en una cruz común. Le dieron una cruz en forma de X, y allí, amarrado, no clavado, predicó durante 2 días enteros antes de expirar. Andrés murió como vivió, anunciando a Cristo hasta el último aliento. Su cruz se convirtió en símbolo de valentía y fe para generaciones enteras. Tomás, el que quiso ver para creer. Tomás, el escéptico, el que no se conformó con rumores. Si no veo la marca de los clavos, no creeré. Así lo recordamos, pero tras la duda, vino una confesión que estremeció el cielo. Señor mío y Dios mío. La tradición dice que su fe lo llevó lejos, muy lejos, a través de Persia, hasta las tierras de la India. Allá, en el extremo del mundo conocido, sembró la semilla del Evangelio, pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Según los relatos antiguos, fue traspasado por lanzas de soldados mientras oraba en una colina cerca de Chennai. El que pidió pruebas se convirtió en prueba viva. Su sangre regó tierras extranjeras, y hasta hoy, comunidades cristianas en la India lo recuerdan como su padre en la fe. Mateo, del impuesto a la gracia. Mateo, antes llamado Leví, un recaudador de impuestos, un hombre despreciado por su pueblo, símbolo de traición. Y sin embargo, Jesús lo miró, y con 2 palabras, lo transformó todo. Sígueme. Fue testigo de milagros. Oyó parábolas que aún hoy nos estremecen, y escribió uno de los relatos más profundos de la vida de Jesús, el Evangelio según Mateo. Su amor por Cristo lo llevó a predicar más allá de las fronteras de Israel. Viajó a Etiopía, según la tradición, y allí entregó su vida. Los relatos antiguos dicen que fue asesinado mientras celebraba una misa, a puñaladas, por predicar a un rey más grande que el de este mundo. Murió como vivió desde que escuchó: sígueme, sin mirar atrás. El publicano se convirtió en mártir. Bartolomé. La piel desgarrada, pero la fe intacta. Bartolomé, también llamado Natanael. Un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dijo Jesús la primera vez que lo vio, y desde entonces lo siguió sin reservas. Llevó el Evangelio a tierras remotas, India, Arabia, Mesopotamia y Armenia, donde la historia alcanzaría su clímax. Allí, su predicación conmovió tanto que el rey se convirtió, pero eso desató la furia de los sacerdotes paganos. Bartolomé fue capturado, y su martirio fue de los más crueles jamás registrados. Fue desollado vivo. Sí, le arrancaron la piel mientras aún respiraba. Y luego fue decapitado, pero no gritó, no renegó, porque su fe era más fuerte que el dolor. Su cuerpo fue destruido, pero su alma quedó marcada en la eternidad.
el que fue hallado sin engaño, murió con la verdad tatuada en cada herida. Simón el Celote, el revolucionario transformado, antes de Cristo, era un celote, parte de un grupo radical que luchaba por liberar a Israel del Imperio Romano. Pero cuando encontró al verdadero rey, cambió su espada por la palabra. La tradición dice que viajó a Persia junto con Judas Tadeo. Allí, ambos fueron martirizados. Algunos creen que fue aserrado en dos, otros que fue crucificado. El guerrero terrenal murió como soldado del reino. Judas Tadeo, el intercesor valiente, no lo confundas con el traidor. Este Judas, también llamado Tadeo, escribió una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento. Llamó a los creyentes a luchar ardientemente por la fe. Predicó con Simón el Celote en Mesopotamia. Ambos murieron como hermanos en martirio. A él lo mataron con una maza, su cuerpo aplastado por el odio, pero su mensaje, imborrable, aún hoy, sus palabras siguen ardiendo en las Escrituras. Felipe, el que presentó a Jesús, fue él quien le dijo a Natanael: «Hemos hallado al Mesías». Su vida fue una invitación constante. «Ven y ve». Predicó en Asia Menor, en Hierápolis, Turquía. La tradición dice que convirtió a la esposa de un procónsul romano, y eso le costó la vida. Fue crucificado de manera invertida, algunos dicen con clavos en sus tobillos y muñecas. Allí siguió predicando. Aún con el cuerpo roto, su boca no se cayó. Matías, el elegido para ocupar un trono vacante. Cuando Judas cayó, hubo que llenar su lugar. Matías fue escogido por sorteo, pero su llamado no fue suerte, fue propósito. La tradición lo ubica predicando en Judea y en la región del Cáucaso. Allí fue apedreado y luego decapitado. No fue uno de los 12 originales, pero murió como uno de ellos, con honor. Judas Iscariote, el traidor, el que vendió al Maestro por 30 piezas de plata, el que lo entregó con un beso. Después del acto, la culpa lo consumió. Intentó devolver el dinero, pero ya era tarde. Terminó su vida colgado de un árbol. Un final trágico, de quien eligió la traición por encima del perdón. Su historia es advertencia, no legado. 12 hombres, 12 destinos, una sola misión. Ellos no murieron por una causa vacía, murieron por una persona, Jesús, el Cristo. No buscaban gloria, buscaban obediencia, y la encontraron en la cruz, en la espada, en la piedra, en la llama. Hoy sus voces siguen resonando, no desde púlpitos, sino desde el eco de su sangre. Porque los mártires no desaparecen, se multiplican. ¿Y tú, por qué estás dispuesto a vivir? ¿Por qué estarías dispuesto a morir?